invito a que abran sus Biblias conmigo en el Salmo capítulo 76. Cuando lo encuentre diga amén. ¿Ya lo tenemos? Bien. Vamos a darle observación al texto. Libro de los Salmos, capítulo 76. Tiene por título El Dios de la victoria y del juicio. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de Asaf, cántico. Yo voy a leer un versículo y mi hermana Maureen lee el siguiente, Jesús lee el siguiente, mi hermana lee el siguiente y así vamos todos a leer, ¿vale? ¿Les parece? Capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, tuvieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste el juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas a Jehová. Cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Amén. Este salmo es un cántico de triunfo y de victoria, en el cual se alaba a Dios por su poder que inspira un temor reverente. Veremos que habla de la gran victoria de la nación de Israel sobre sus enemigos, pero es necesario que Israel triunfaba y le iba bien. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Siempre? Obedecieron al Señor. Correcto. Cuando tenían una buena comunión con Dios, cuando estaban en dulce comunión con Él, cuando le obedecían, cuando guardaban sus leyes, cuando hacían lo que Dios les demandaba, la nación prosperaba e iba bien. Pero ocurría lo contrario cuando estaban en desobediencia, cuando estaban en rebelión contra Dios, cuando estaban en apostasía. Sus enemigos les derrotaban. Y sabemos lo que ocurre por allá cuando Acán, recuerdan que tomó algo que no le pertenecía, un lingote de oro y un manto babilónico, y lo escondió en el campamento de Israel, y a causa de haber tomado de ese anatema, Israel empezó a perder las batallas. Entonces podemos afirmar que las victorias del pueblo de Israel dependían de la comunión con Dios, quien peleaba por ellos y les aseguraba el triunfo y la victoria. Posiblemente este salmo fue escrito después de la victoria de Israel contra Asiria en los días de Sennacherib, cuando el ángel de Jehová visitó el campamento de noche y mató
a 185.000 soldados de los asirios. Imagínense, 185.000 hombres que iban a luchar y a hacer guerra contra el pueblo de Dios, fueron vencidos por el Señor, fueron derrotados. Versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. La introducción es muy llamativa, pues vemos que inicia diciendo que Dios es conocido en Judá y en Israel es grande su nombre. Es decir, que en toda la tierra de Israel y de Judá se conoce y se reconoce a Dios, su fama y su persona. Cuando hablamos del nombre de alguien, sabemos que es la persona, ¿no? Entonces, cuando dice que Dios es conocido en Israel, es la persona de Dios. ¿Pero cuál Dios? Jehová de los ejércitos. Jehová Dios. Y recordemos que Jehová significa el que ha sido, el que es, el que será, el eterno, que tiene vida en sí mismo, que sustenta toda la creación, el soberano del mundo. Eso significa Jehová. Y Dios es famoso en Judá debido a la derrota espectacular del ejército que amenazaba la ciudad y el santuario. Y vemos que en muchas ocasiones Dios estaba peleando por la nación de Israel. No solamente aquí, en este contexto, cuando derrotó a los asirios en los días de Sennacherib. En muchas ocasiones Dios ha peleado por Israel. Dios ha estado ahí defendiéndolos. Dios les ha dado la victoria. Su nombre es ilustre en Israel debido a este capítulo inolvidable en la historia de la nación. Entonces, el nombre de Dios es conocido y reconocido en Judá. Versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salem es una traducción de la palabra hebrea salón, que significa shalom. Paz. Correcto. Urus significa ciudad. Entonces la palabra Urusalén, de donde viene Jerusalén, significa ciudad de paz. El lugar que Dios designó y estableció como su morada y su lugar de residencia, el lugar donde Él habita, dice otra versión. Él designó a Jerusalén como su capital. Ahora, paradójicamente, a lo largo de la historia hemos visto que Jerusalén ha tenido paz. ¿Ha estado Jerusalén en paz a lo largo de toda la historia? ¿Ha tenido paz la ciudad de paz? Nunca. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Jerusalén ha vivido en una guerra continua y constante? Debido a su rechazo al Dios de Israel, debido a su desobediencia, debido a su rebeldía, a su obstinación. Por eso Dios ha permitido que todos los países alrededor de Israel continuamente se estén levantando contra Él. Y vemos que los enemigos de Israel siempre han sido los mismos. Los antiguos filisteos que peleaban en los días de Sansón, allí en la franja de Gaza, hoy todavía están ahí luchando contra Israel. Son los mismos. Todos los vecinos de Israel siempre han sido sus enemigos. Y sin embargo, Dios está con esta nación. Dios ha estado haciéndoles prosperar y florecer y les ha guardado. Israel ha vuelto a ser nación porque Dios así lo ha querido. Versículo 3. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra.
Justo en Jerusalén, él aplastó los armamentos del enemigo. Sus saetas relucientes, el escudo y la espada, las armas de guerra fueron hechos pedazos. Es maravilloso pensar en esto, porque si el Dios de Israel está con nosotros, ¿qué podemos esperar que no sea la victoria? Allá en el Nuevo Testamento dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que no hay enemigo, que no hay lucha, que no hay dificultad que pueda vencer a Dios, porque Él está con nosotros peleando como un poderoso gigante. Eso nos debe llenar de gozo, de satisfacción, de esperanza. Dios está presto a defender a los suyos de cualquier peligro o amenaza. El mismo Dios que tiempo atrás en la historia libró a la nación de Israel, hoy está con nosotros si estamos en Cristo. Él puede librarnos, Él puede guardarnos. No hay enemigo grande, no hay enemigo poderoso para Él. Él es el fuerte, Él es el soberano. Versículo 4. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Jerusalén, la ciudad situada en un monte, es más majestuosa que los montes de Gaza. Esto quiere decir que es más que los grandes reinos y gobiernos de los gentiles que han llegado muchas veces a saquearla. Pero ¿por qué Jerusalén es grande? Ya lo observábamos en el versículo 2. ¿Por qué Israel es grande? ¿Por qué Jerusalén es grande? ¿Qué lo hace ser grande? Dios que está con ellos. Dios que está con ellos. Es el Dios de Jerusalén, quien es glorioso en poder, y que cualquiera que levante su mano contra Sión, Dios está allí defendiéndola. Dios triunfa siempre y Él está en medio de su pueblo. Versículos 5 y 6. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. En el ejército de los asirios, los guerreros valientes de repente soltaron sus armas. Imagínense, guerreros valientes y poderosos, entrenados para la batalla, de repente algo les ocurrió, soltaron sus armas. Y en un momento se volvieron inútiles. Ninguno de ellos pudo siquiera defenderse ante la reprensión del Señor. Imagínense, 185,000 hombres quedaron reducidos a nada. Ante la ráfaga del aliento del Dios de Jacob, esto es, ¿qué es el aliento del Señor? La espada. Su palabra, la espada que sale de su boca. Los caballos, los carros y los jinetes de guerra descendieron al sueño de la muerte. Quedaron inmóviles y perdieron totalmente su propósito. Dios tiene algo que hacer para derrotar a sus enemigos. ¿Qué es? ¿Qué hace Dios para vencer a todos sus adversarios? Hablar, y es lo que vemos
que va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dice que destruirá a todos con la espada que sale de su boca. Y alguien en algún momento preguntaba, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ocurrir esto? Que nuestro Señor simplemente dice, muertos todos, y van a quedar muertos. Porque Él es el Dios de la vida. Él es el omnipotente. Él puede hacerlo. No tiene necesidad ni siquiera de levantar una mano, o un brazo, o de coger un arma. Dios no tiene necesidad de eso. Simplemente habla y ocurre. Así como vemos en el Génesis que Dios habló y se hizo. Y este salmo por eso se proyecta al momento en que Cristo triunfe sobre todos los enemigos de Dios. El triunfo futuro, final y definitivo de nuestro Señor. Versículo 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Pregunta el salmista. Dios es admirable y temible. Estaba buscando un sinónimo para estas palabras y encontré que es de mucho cuidado. Dios es de mucho cuidado. Ante la pregunta retórica, ¿quién podrá estar delante de ti cuando se encienda tu ira, cuando tu furia se desate? La respuesta es nadie. Nadie. No hay nadie que pueda hacerle frente en su furor. Toda oposición a él es inútil una vez que se encienda su ira. Hace siglos un reconocido predicador llamado Jonathan Edwards predicó un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Imagínense, ¿cómo sería el contenido de ese mensaje? Que dice que mientras él estaba hablando, la gente se agarraba de las sillas como si ya fuesen a caer al infierno. O sea, fue un sermón tan impactante que la gente fue sacudida al arrepentimiento. Y es un sermón que usted lo puede escuchar por internet, lo puede buscar y lo puede encontrar. Pecadores en las manos de un Dios airado. Hasta el día de hoy todavía se habla de ese sermón. Imagínense. No sé usted, ¿qué piensa cuando se habla de la ira de Dios? Dios airado. Alguien decía eso, nomás es solamente de escucharlo ya le produce a uno temor. O sea, si uno tiembla ante la ira de una persona, si uno se acobarda ante la ira de alguien, imagínese cómo será ante la ira de Dios. Eso debe ser algo espeluznante y terrible, algo terrible. Muchas veces nosotros nos gozamos en hablar del amor de Dios, de la compasión, de la bondad, de que Dios es bueno, misericordioso y todas esas cosas, pero se nos olvida también recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El Dios santo que juzgará severamente a los pecadores impenitentes. Versículo 8 y 9. Desde los cielos hiciste oír juicio, y la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. El omnipotente Dios manda que salga el juicio del cielo. Desde el cielo sale el juicio y enseguida la tierra tiembla y queda suspenso, en silencio. Es como la calma que precede a la tormenta.
Entonces Dios interviene para corregir la maldad y la injusticia en la tierra, también para librar al pueblo oprimido. Amado hermano y amigo que me escucha, el futuro es glorioso. Dios derrotará totalmente a sus enemigos. Y la realidad es que el mayor de nuestros adversarios, ¿quién es? Satanás es un enemigo derrotado. Satanás ya ha sido derrotado. ¿En dónde? ¿Cómo? En la cruz del Calvario y por medio de la resurrección de nuestro Señor. Satanás ya ha sido herido de muerte. Simplemente está ahí como una serpiente sacudiéndose después de que ha recibido un golpe mortal, pero él ya es un enemigo derrotado, vencido. Y notemos que en este pasaje, en este versículo 9, tanto como en el 3, termina con una palabra. ¿Cuál es? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué dice en sus Biblias? Sela. ¿Qué significa? Haga una pausa y medite en esto. Realmente estas maravillosas verdades son para hacer un alto en el camino y meditarlas con profunda sinceridad. Debemos de parar, hacer un alto y meditar en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. En el salmo anterior, es decir, en el 75, decíamos que finalmente la desobediencia y la necedad del hombre también redundarán en gloria y en alabanzas a Dios cuando las castigue. Ahora aquí vemos que la ira y la rebeldía del hombre también le alabarán. ¿Cómo así? ¿La ira del hombre alabará a Dios? Sí. Será como un arma que el conquistador se ciñe después de despojar al conquistado. Y es que ante el enojo del Altísimo, hasta el hombre más furioso e irabundo se rinde en alabanza. El resto de las iras, dice el texto, serán por él reprimidas. La ira del hombre no es nada en comparación con la ira de Dios. ¿Usted se ha airado en alguna ocasión? ¿Qué le produce ira? Que no le dejen el chocolate como le gusta. ¿Qué le da ira? ¿Qué le produce mal genio? Cuando venden el carro, entonces la injusticia. ¿Qué otras cosas nos producen ira? Por ejemplo, la idolatría. La idolatría. En los tiempos pasados, ahorita, Vicente Fernández, toda la gente inclinada a un Dios terrenal y decía, era una ira encima. Más que una ira es como un celo, ¿no? Por las cosas de Dios. Pero ¿qué otras cosas? ¿A usted qué le produce ira? ¿Qué le produce ira? La corrupción, la desigualdad, la injusticia social, los abusos, tantas cosas que vemos a diario. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que nuestra ira para nada obra la justicia de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando uno está ofuscado, cuando uno está furibundo, generalmente hace y dice cosas que lastima a los demás, que dañan, que puede llegar a ocasionar heridas y dolor en otras personas. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Airaos, pero no pequéis.
Es decir, que en algún momento uno puede sentir algo de enojo, pero no permitir que ese enojo dure un día, 2 días, 3 días y ya definitivamente lo posea totalmente. Versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que estáis alrededor de él. Traigan ofrendas al temible, cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. En vista de la grandeza inexpresable y la gloria del Señor, el pueblo de Judá se le exhorta a que hagan ¿qué cosa? A que hagan votos y los paguen. ¿Y qué es un voto? Una promesa. Por ahí en otro texto leemos que dice la palabra: cuando al Señor hagas promesas, ¿qué cosa? No tardes en cumplirlas. Si usted le promete algo a Dios, es mejor que lo cumpla. Y si no, no prometa nada. Porque dice ahí el texto: mejor es que cumplas lo que prometes y no que prometas y no cumplas. Y esto es lo que aquí se le pide a la nación, esto es lo que aquí se le demanda a Judá: que cumpla todas sus promesas al Señor. ¿Qué le ha prometido usted a Dios para este año? ¿Cuántas cosas le ha prometido? Señor, yo voy a caminar contigo. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero tal cosa. Yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Bueno, si a Dios hace promesas, no tarde en cumplirlas. Porque su ira un día será derramada sobre este mundo pecador y vendrá su juicio. Y termina el Salmo invitando a todos a traer presentes como tributo al gran gobernador supremo, es decir, al Dios de Israel, quien puede reducir a nada a los príncipes más poderosos de la tierra y obrar cosas asombrosas sobre los más potentes. Dios ha de manifestar su gloria en medio de la tierra y del universo. Y aunque tal vez ahora no lo veamos, pero el Todopoderoso en la persona de Jesucristo establecerá su reino glorioso y eterno, por el cual demostrará su victoria y su poder para siempre. ¿Qué más reflexión y aplicación podemos sacar de este hermoso salmo? El Dios de la victoria y del juicio. 2 palabras interesantes: victoria y juicio. ¿En quién tenemos victoria? Al igual que Israel, en Dios y en Cristo Jesús. Dice allí el apóstol, dice que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nike, como la marca de los tenis. Nike es la marca de los vencedores, de los victoriosos. Que Nikao era la diosa griega del triunfo y de la victoria. Pero con Cristo somos más que vencedores. Es decir, que ganamos por goleada. Ganamos lejos. Como Tadej Pogacar, ¿no? Ganó el Tour. Ganó sobradísimo, ganó lejos, sacándole muchos minutos al segundo y al tercero. Y eso es lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos en Cristo. Somos más que victoriosos, más que vencedores. Y acerca del juicio, ¿qué podemos decir? Imagínense que por creer y confiar en Cristo, Dios nos libra del juicio venidero que ha de venir sobre este mundo. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no vamos a sufrir ningún juicio, ninguna condenación? Porque ya nuestro Señor lo sufrió en nuestro lugar. Porque Él pagó nuestra deuda y sufrió nuestro castigo.
Él tomó nuestro lugar, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, y tuvo que recibir la justa retribución de ese pecado, muriendo y derramando su sangre. Por eso ahora nosotros somos librados de todo juicio. No hay ningún juicio. Somos eximidos de los juicios que han de venir sobre esta tierra y sobre este mundo. Y en eso también podemos alegrarnos y regocijarnos, mis hermanos. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque por medio de ella tú nos enseñas, Señor. Tú eres un Dios temible, como lo veíamos en esta noche, Señor. Muy temible. Alguien de mucho cuidado. Pero, Señor, nos llamaste y tenías algo para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fuésemos una célula o un embrión, Señor, tú ya nos conocías y estábamos, Señor, en tu plan perfecto y glorioso. Gracias, Dios, porque por medio de Jesucristo tenemos la victoria, pero también a través de Él somos librados del juicio, Señor. Muchas gracias porque todo esto, Señor, tú lo has hecho para la gloria de tu santo nombre, Señor, en medio de tus planes y propósitos soberanos y eternos. Señor, muchas gracias por todo. Gracias por incluirnos en ese grupo de redimidos, en ese grupo, Señor, que un día estarán dando al Cordero la gloria y diciendo: Señor, tú nos has librado y nos has comprado con tu sangre. Digno eres tú, Cordero de Dios. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Y gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y a vivirla, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor.